Dos corazones, dos ruedas. Los invitamos para que nos acompañen en esta aventura de 43 días en moto a través de 15 estados en Estados Unidos, 2 provincias y un territorio en Canadá. Serán 16.153 kilómetros llenos de pura aventura, dos corazones, dos ruedas. Este y todos los videos tienen subtítulos en 14 idiomas. These and all videos have subtitles in 14 languages. Capítulo 17. Cuatro ruedas mueven el cuerpo, dos ruedas mueven el alma. Vamos dejando atrás a Canadá, el segundo país más grande del mundo después de Rusia, con una población de 36 millones de habitantes contra los 325 millones de personas de los Estados Unidos, el cuarto más grande después de China. La frontera elegida fue Sumas, muy cerca de Vancouver. El trámite fue muy rápido, no más de 2 minutos, lo cual es para nosotros el récord de frontera más veloz que hayamos cruzado. Bye. Gracias. Estados Unidos, costa oeste. Ya entonces buscaremos la carretera 9 para alejarnos un poco de Seattle y así evitar caer en medio de la alta congestión vehicular típica de las grandes urbes estadounidenses. Conocemos más un camino por haber viajado por él que por todas las conjeturas y descripciones en el mundo. William Hasley. Finalmente nos vimos atrapados en la alta densidad de vehículos que transitan en Seattle, capital de Washington. El símbolo más famoso de Seattle es su torre aguja espacial, Needle Space, desde donde se divisa toda la ciudad, y también por ser una de las ciudades donde más se consume café. Esta ciudad, que toma su nombre de un jefe indio, es la más poblada del noroeste estadounidense. Fue fundada por colonos europeos en 1851. 3 horas después, logramos salir del denso tráfico. Dejaremos atrás el estado de Washington. Ahora buscamos ir hacia la costa para disfrutar del mar. La autopista sería la 30, también llamada Columbia River Highway, que nos llevaría a la ciudad de Astoria. Luego, tomaremos la autopista 101 hacia el sur, bordeando la espectacular costa de Oregon. Nuestro objetivo, la ciudad de Tillamook, donde esperamos conocer el hangar museo de madera más grande del mundo. Aprovechamos la parada para usar la gasolina que llevábamos de reserva. Viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad, para ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán. Samuel Johnson. Costa de Oregón. Bienvenidos a uno de los trayectos más esperados de este viaje, la costa pacífica de Estados Unidos. Esta ruta es una de las preferidas por muchos viajeros que dicen que esta costa es la más paisajista de Norteamérica. Y precisamente aquí, en Oregón, es donde nos vamos a deleitar con los más impresionantes acantilados del viaje. El estado de Oregón deriva su nombre del orégano, el cual crece de forma salvaje al sur de la región.
Este es uno de los estados más poblados de la Unión Americana. Tiene uno de los paisajes más diversos que incluye la ventosa del Pacífico, volcanes, glaciares y montañas escarpadas de la cordillera de las Cascadas. También se conoce por sus bosques altos y densos que cubren un tercio del norte del estado y la mitad del sur. Otras áreas incluyen llanuras y desiertos que cubren aproximadamente la mitad del estado en el este y el norte central, y bosques menos densos en el noreste. Bueno, estamos aquí con Alfredo, que es el dueño aquí de las comidas mexicanas, aquí en Tillamo, Oregon. Entonces nos dio permiso de poner el sticker de 2 corazones, 2 ruedas, por aquí. Muchas gracias, señor Alfredo. Para servirles, un saludito a la gente de Colombia. Aquí esperamos a todos los de Colombia. Claro que sí. Un abrazo. Y aquí queda para cuando ustedes vayan a hacer el recorrido, vengan aquí. Entonces, bueno, entonces ya tenemos aquí el sticker. ¿Vale? Entonces ahí queda. Estamos en Tillamook, taquería Michoacán, Mexican Food. Ya saben, vamos para allá, allá es el sur, allá es el norte y allí está el Océano Pacífico detrás de esa montaña. Museo del Aire Tillamook y el hangar de madera más grande del mundo. 7 kilómetros al sur de la ciudad se ubica el Museo del Aire de Tillamook. El museo se aloja en un antiguo hangar de dirigibles de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, construido en 1942. Llamado Hangar B, es el hangar de madera más grande del mundo. El museo cuenta con una colección de más de 15 aviones. Dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que las que hiciste. Así que desata amarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alisios en tus velas. Explora, sueña, descubre. Marty Wayne. En el próximo capítulo. Nada nos prepararía para los mejores paisajes costeros de la travesía. Llegamos al último estado, California, el reino de los árboles más grandes del mundo. Y así se ve nuestra gigantesca moto al lado de un árbol súper gigante.
Dos corazones, dos ruedas.